¿Habrá comida en esta casa hoy o qué?, preguntó el padre de la familia en voz alta e indignada. Querido, pero acabamos de cenar, dijo Nora sorprendida al ver a su esposo sentado frente a un plato vacío sosteniendo una cuchara y mirándola expectante. Ella había alimentado a toda la familia con una cena modesta y decididamente no entendía qué se esperaba exactamente de ella. Los niños ya habían comido hace mucho y se dispersaron a sus habitaciones para hacer sus cosas. Ah, ¿eso fue la cena?, preguntó Rodrigo burlonamente, y aquí pensé que la cena al menos debería incluir algo de carne, especialmente en la porción de un hombre. Tal vez tú estés bien con una hoja de col para el desayuno, almuerzo y cena, pero yo realmente trabajo, traigo dinero a la familia y como pensaba, tengo derecho a esperar comida normal por ese dinero. Nora se mordió el labio, se dio cuenta tardíamente de que la vieja historia estaba comenzando de nuevo, repitiéndose cada vez que el mes llegaba a su fin, cada vez que su esposo abordaba la conversación de manera diferente que la anterior. Por eso no entendió de inmediato qué quería decir. Suspiró pesadamente. No quería comenzar esta discusión sin sentido nuevamente, que solo conduciría a otra pelea y nada más. Había escuchado todos los argumentos de Rodrigo muchas veces y había respondido con los suyos propios muchas veces, pero los cónyuges no podían llegar a un acuerdo. Nada nuevo, Nora estaba segura. Ninguno de los dos había propuesto algo nuevo, así que la continuación de esta conversación sería tan inútil como antes. Sin embargo, sabía que su esposo estaba esperando su respuesta y mantenerse en silencio tampoco era una opción. 2 o 3 veces ya había intentado aplicar esa táctica y estaba completamente insatisfecho con el resultado. Rodrigo, comenzó Nora con cuidado, hemos discutido esto muchas veces. ¿Vale la pena comenzar de nuevo?, su esposo la interrumpió resueltamente. Tendremos esta conversación hasta que la situación cambie, más precisamente, hasta que te des cuenta y finalmente consigas un trabajo. No puedo cargar con todos ustedes para siempre en mi espalda. Nora levantó las manos. Querido, ¿cómo puedo ir a trabajar si los pequeños no van al jardín de infantes todavía? No hay lugares en ningún lado. Ni siquiera podríamos permitirnos una niñera aunque consiguiera un trabajo. Bueno, otros se las arreglan de alguna manera, incluso sin niñeras. Pero otros tienen abuelas, abuelos, hermanas y hermanos, alguien más. Pero nosotros no tenemos a nadie. Soy huérfana y tus padres absolutamente no quieren encargarse de los niños ni siquiera por mediodía para que yo pueda conseguir algún trabajo a tiempo parcial. Y no empieces a culpar a mis padres otra vez. Ellos crían a sus hijos y no están obligados a cuidar de los tuyos. Nora se quedó helada en el lugar. Incluso dejó de lavar los platos que había comenzado a hacer durante esta incómoda conversación. Solo una palabra le causó tanto dolor como si su esposo lo hubiera golpeado. Sin embargo, no estaba segura de si un golpe físico habría sido menos doloroso. ¿Qué quieres decir con tus?, exclamó. Son niños, Rodrigo. Tú también los quisiste tanto como yo. Rodrigo sonrió de una manera muy desagradable. Quería, pero cambié de opinión, dijo. Nunca acordamos que tendría que cargar con esta horda entera en mi espalda. Pensé que tomarías un tiempo libre por licencia de maternidad y luego, como todas las personas normales, volverías a trabajar. Y dado que ahora eres ama de casa, los niños son completamente tu responsabilidad. No tengo mucho que ver con ellos. Nora sintió como si unos fuertes dedos estuvieran apretándole la garganta. Estas declaraciones eran algo nuevo. Rodrigo nunca se había permitido tales comentarios antes. Sí, se quejaba de tener que alimentar a la familia solo. Sí, lamentaba que con su salario, que no era particularmente grande, su esposa no pudiera proporcionarle lo que consideraba necesario. Pero nunca afirmó que los niños no tenían nada que ver con él. Rodrigo, como si estuviera leyendo sus pensamientos y ciertamente viendo su estado, decidió aparentemente acabar por completo con su esposa. En cuanto a esos más pequeños que usas activamente para cubrir tu pereza, dijo, ni siquiera estoy seguro de que sean míos. Yo estaba trabajando todo el día mientras tú estabas de licencia de maternidad con Rafael. ¿Quién sabe quién podría haber visitado durante ese tiempo? Por supuesto, Nora no pudo soportar tales acusaciones injustas. Jadeando, sollozando con lágrimas casi ciegas, huyó de la cocina sin darse cuenta de cómo terminó en la habitación de los niños. Rafael, de 6 años, cuidando de su hermano y hermana menores, la miró sorprendido. Mamá, preguntó en un tono inusualmente serio para su edad, ¿qué pasó? Nada, hijo, todo está bien. Nora, dándose cuenta tardíamente de su error, trató de secarse discretamente las lágrimas. El niño la miró atentamente, luego miró a los niños más pequeños y asintió lentamente. Obviamente, decidió que mamá no quería molestar a los pequeños y por eso fingía que todo estaba bien. Nora no lo disuadió y salió de la habitación en silencio, cerrando la puerta detrás de ella. Esperaba que para el día siguiente, Rafael tuviera cosas más importantes que hacer y no recordara este incidente. La mujer no tenía idea de a dónde ir con su dolor. Solo había 2 habitaciones en su apartamento, la de los niños y la de los adultos, y su esposo podía entrar en la segunda en cualquier momento. No quería verlo ahora. Además, sospechaba que no renunciaría fácilmente a su tema favorito y seguiría molestándola con sus comentarios. La única opción era salir del apartamento, a pesar de la hora tardía. Por supuesto, dejar a los niños prácticamente solos no era la mejor decisión. Por otro lado, en ese estado claramente no podía interactuar adecuadamente con ellos, así que tanto si estaba en el apartamento como si no, no importaba realmente.
Los más pequeños seguirían estando bajo el cuidado de Rafael. Al menos Nora estaba segura de que los acostaría adecuadamente y él mismo se iría a dormir a tiempo. Su hijo, maduro más allá de sus años, amaba cuidar de su hermano y hermana. Por supuesto, la mujer intentaba no dejar a los niños solos por mucho tiempo, pero cuando Rafael cuidaba de los más pequeños en su presencia, veía que se las arreglaba bien con ellos. Sí, definitivamente tenía suerte con su hijo y en ese momento era la única consolación para la mujer. Ella vagaba sin rumbo por las calles, apenas mirando a su alrededor. Ni siquiera notó la molesta llovizna que había comenzado. Todos sus pensamientos estaban enfocados en una sola pregunta: ¿cómo había llegado a una vida así? ¿Cómo había terminado su feliz amor juvenil con su esposo acusándola abiertamente de infidelidad sin ninguna base? Nora recordaba cómo se conocieron. Ella, una joven estudiante de economía en una destacada universidad del país. Él, un prometedor empresario. Juntos, la pareja perfecta, al menos a los ojos de todos. Su relación se asemejaba a un cuento romántico: cortejo, regalos, cenas elegantes, enormes ramos de flores lujosas. Un futuro brillante les aguardaba, pero pocos podían imaginar la pobreza y desesperación que acechaba en su horizonte. Quizás, todo comenzó en el momento en que Rodrigo insistió en que su futura esposa abandonara la universidad. ¿Para qué la necesitas?, cuestionaba. Mi ingreso es suficiente para ambos. Tú te quedarás en casa, cocinarás, limpiarás, criarás a los niños. Al principio, Nora rechazó rotundamente la idea. Criada en un orfanato, con todas las posibilidades de terminar en la pobreza, había logrado entrar en la sociedad decente y se aferraba a esta oportunidad con todas sus fuerzas. Sin embargo, Rodrigo finalmente la convenció de que este maravilloso nuevo mundo no desaparecería de su vida. Inicialmente, todo fue bueno, tal como lo planeó Rodrigo. Nora estableció su hogar compartido mientras él se ocupaba de su negocio. Tenían más que suficiente dinero, pero nunca parecían ahorrar. Siempre había algunas cosas innecesarias pero agradables que querían comprar de inmediato. Ninguno de los dos pensaba en la necesidad de ahorros por si acaso. Mis padres nos ayudarán, tranquilizó Rodrigo cuando ya tímidamente comenzó la conversación. Sabes que no están pasando apuros. Nora no sabía si él creía lo que decía en aquel entonces o si la estaba engañando. Confiaba en que la situación crítica nunca surgiría. De cualquier manera, algo sucedió con su negocio después de un tiempo. Nora no profundizó en los detalles, pero sabía que finalmente comenzó a traer menos y menos ganancias hasta que finalmente colapsó. Y en ese momento resultó que los padres de Rodrigo no iban a ayudar a la joven familia. Tenemos hijos más jóvenes que aún no han alcanzado la independencia y tú ya eres un hombre adulto que debería ocuparse de sus problemas, le dijo su padre. Tuvieron que vender su lujoso y grande apartamento y mudarse a un pequeño apartamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. Sorprendentemente, Rodrigo fue el más insatisfecho con este giro de los acontecimientos. Aparentemente, habiendo pasado toda su vida en el lujo, ahora tenía que llevar una existencia bastante miserable. Nora, por otro lado, aceptó esto con calma filosófica. Por supuesto, también se había acostumbrado a una vida pobre, pero una vez la había vivido, así que estaba más preparada para diversas dificultades y sabía exactamente qué hacer en tales condiciones. Rápidamente encontró un trabajo como dependiente en una tienda. El salario era modesto, pero era mejor que nada. No veía otras opciones. Rodrigo eligió un camino completamente diferente para resolver sus problemas: se sumió en una larga borrachera. Nora no culpó a su esposo. La vida es impredecible. Como buena esposa, intentó infundir calma y apoyarlo. Finalmente, sus esfuerzos dieron resultado. Rodrigo dejó de beber y comenzó a desarrollar nuevas ideas de negocio para devolver a su familia la riqueza y la prosperidad. Sin embargo, estas ideas nunca funcionaron realmente. Incluso si lograban ahorrar alguna cantidad inicial y comenzar un nuevo negocio, pronto surgían diversas dificultades que negaban todos los esfuerzos de Rodrigo. Cuanto más duraba esto, más insoportable se volvía su carácter. No tengo suficiente dinero para implementar completamente mis proyectos, le dijo abiertamente a Nora. Pero, ¿qué puedo hacer, querida?, respondió ella. Ya estoy tomando todos los turnos extras que puedo, trabajando casi sin descanso. Simplemente no hay manera de que pueda ganar más. Por supuesto, habría sido mucho más fácil si hubiera terminado la universidad, pero no tiene sentido lamentarse ahora. Esta situación debería ser una lección para ambos. Necesito terminar mi educación y encontrar un trabajo adecuado. Además, como dije, necesitaremos ahorros, pero por supuesto, ese es un plan para cuando salgamos de... ¿Cómo vamos a salir de esto?, protestó su esposo. Bueno, para que tengamos más dinero, sugirió tímidamente Nora, podrías encontrar algún trabajo a medio tiempo, incluso por mediodía. No tengo tiempo para eso, declaró Rodrigo categóricamente. En caso de que no te hayas dado cuenta, mientras tú trabajas como esclava por unas monedas, yo estoy tratando de reconstruir nuestro negocio y restaurar nuestro antiguo estatus, y tú no me estás ayudando en absoluto. Pero realmente estoy haciendo todo lo que puedo, respondió Nora sorprendida. No, replicó él con clara irritación, no todo. Hay algo que aún no has hecho, aunque te he explicado muchas veces lo importante que es para ambos, querida. Pareces olvidar que, aunque no completé mi educación, estudié economía durante 2 años. Lo que estás sugiriendo es una locura absoluta. Tal vez finalmente empieces a confiar en mí en asuntos en los que sí sé algo. Simplemente no crees en mí, respondió Rodrigo con voz entristecida.
Piensas que porque cometí un error una vez, seguiré cometiendo errores para siempre y nunca tendré éxito en nada. Después de tales afirmaciones, Nora intentaría convencer inmediatamente a su esposo de que estaba profundamente equivocado y que nadie creía en él tan fuertemente como ella. En última instancia, estas conversaciones no conducirían a nada, solo se reanudarían al día siguiente. Sin embargo, no importaba cuánto lo intentara Rodrigo, Nora no podía aceptar su plan. Él propuso algo muy simple, sacar un gran préstamo a su nombre para invertir en su negocio. Al estar en quiebra y oficialmente desempleado, ningún banco le prestaría, por lo que no podía realizar su idea sin la ayuda de su esposa. Nora lo instó a considerar cómo pagarían exactamente este préstamo en caso de otro fracaso. Estaba absolutamente segura de que este no era un camino para recuperar su estado anterior, sino un descenso hacia un pozo aún más profundo, y afortunadamente nunca sucumbió a las persuasiones de su esposo. Luego quedó embarazada de Rafael y Rodrigo tuvo que abandonar todas sus ideas de negocio y finalmente conseguir un trabajo para alimentar a la familia más grande. No estaba emocionado con esta perspectiva, pero ambos cónyuges aún creían que esta situación era temporal. Nora no planeaba quedarse de permiso de maternidad por mucho tiempo e intentaba regresar al trabajo tan pronto como pudiera colocar a su hijo en el jardín de infantes. Pero este plan también estaba condenado. No había absolutamente ningún lugar en los jardines de infancia y pronto Nora se dio cuenta de que soñar con ello era inútil. Sería bueno si la fila avanzara en 3 o 4 años. Entonces resultó que quedó embarazada nuevamente justo cuando Rafael cumplió 3 años y dio a luz a 2 hijos más. Fue entonces cuando Rodrigo comenzó lentamente a hablar sobre su regreso al trabajo. Ella misma lo entendía, pero ¿cómo era posible con 3 niños pequeños en brazos? Con el tiempo, su esposo se volvió más insistente y la situación no cambió, lo que resultó en el vergonzoso conflicto que ocurrió esa desafortunada noche. Eso era lo que Nora pensaba mientras deambulaba sin rumbo por las calles en la oscuridad de la noche, por el vecindario que casi se había convertido en su propio hogar a lo largo de los años. Afortunadamente, aunque estaba en las afueras de la ciudad, se consideraba una zona segura. Los crímenes aquí eran extremadamente raros, por lo que moverse incluso a esta hora tan tardía era bastante seguro. Sin embargo, de repente algo extraño llamó su atención. Nora, absorta en sus pensamientos y recuerdos sombríos, no se dio cuenta de inmediato de lo que la alarmaba. Era como si un letrero de neón parpadeara en su subconsciente indicando que algo en su entorno estaba mal. Emergiendo de sus pensamientos, miró a su alrededor y rápidamente notó la causa de su vaga inquietud. Era una niña de la edad de Rafael vestida con su ornamentado vestido rosa. Estaba sentada sola en el bordillo mirando el asfalto bajo sus pies. Nora levantó las cejas sorprendida. En su vecindario nunca se había encontrado con niños sin hogar, ni pidiendo limosna ni simplemente deambulando por las calles, especialmente a esa hora. Después de todo, aquí vivían personas decentes, gente que no dejaría salir a sus hijos por la noche. Al mismo tiempo, no eran lo suficientemente ricos como para atraer a mendigos. Además, la niña no parecía ser una niña sin hogar o incluso una niña de una familia problemática. Llevaba ropa bonita, limpia y obviamente nueva, y se comportaba no como uno esperaría de pequeños vagabundos. Toda la situación sorprendió mucho a Nora, pero esta sorpresa era poco importante, más como ruido de fondo. Se dio cuenta de todos estos detalles mucho después, cuando volvió a reproducir este extraño encuentro en su cabeza. En este momento, solo estaba preocupada por una cosa: una niña sola en la calle por la noche significaba peligro potencial. Necesitaba ayudar a esta niña. Guiada por este pensamiento, se acercó con cautela a la niña para no asustarla y se agachó frente a ella para que sus rostros estuvieran al mismo nivel. Nora habló suavemente y amablemente. «Hola», dijo, «¿cuál es tu nombre?» «No lo sé», respondió la niña sorprendentemente tranquila. «¿Qué quieres decir?», preguntó Nora, sorprendida. «Solo eso. Quiero decir, probablemente lo supe una vez, pero lo olvidé». «¿Quiénes son tus padres y dónde están?», preguntó Nora. «No lo sé. Quiero decir, no lo recuerdo», dijo la niña. «¿No recuerdas nada en absoluto?», preguntó Nora con cautela. Esta vez, la niña no dijo nada, solo sacudió la cabeza en silencio. Sin embargo, esta respuesta no satisfizo a la mujer. «¿Pero cómo llegaste aquí?», preguntó Nora. «Caminé», respondió la niña. «¿Desde dónde?», preguntó Nora. La niña indiferentemente agitó la mano, indicando la dirección. «¿Qué había allí?». «¿Algún bosque o parque?», preguntó Nora. «No lo sé. Me desperté allí y no podía recordar nada. Simplemente caminé en alguna dirección y ahora estoy cansada y decidí sentarme aquí», dijo la niña. Nora sacudió la cabeza confundida. No le gustaba esta situación en absoluto y no tenía idea de qué hacer al respecto. Finalmente, después de un silencio y pensamiento, preguntó, «¿Tienes hambre?». La niña asintió vigorosamente, indicando que no había comido en mucho tiempo. «Está bien», suspiró Nora cansadamente. «Ven conmigo. Te daré comida y pasarás la noche en nuestro apartamento con mis hijos, y por la mañana veremos qué hacer contigo. Por ahora, te llamaré María, ¿te parece bien?», dijo Nora. «María, la recién bautizada», respondió indiferente, «sí». Tomando la mano de la niña con firmeza, Nora se dirigió a su casa. Todos los problemas y tristezas de Nora desaparecieron de su mente. Ella era así, si alguien necesitaba ayuda, sus propios problemas pasaban a un segundo plano, especialmente como madre. La situación de una niña sin hogar que ni siquiera recordaba su propio nombre era desgarradora.
Llegaron al apartamento sin incidentes, alrededor de las 2 de la mañana, y Nora notó de inmediato que todos los miembros de su familia dormían tranquilamente en sus camas. Sintió una leve sensación de ofensa, ya que parecía que a nadie le importaba dónde estaba ella a esa hora tan tardía. Por otro lado, se sintió aliviada por esta tranquilidad. No tenía ganas de explicar a sus hijos y a su esposo, especialmente a él, de dónde venía esta niña y por qué estaba en su apartamento. Silenciosamente fue a la cocina, sacó las sobras de su modesta cena del refrigerador y alimentó a la pequeña niña sin hogar. Después de comer, María comenzó a bostezar desesperadamente. Era evidente que tenía hambre desde hacía mucho tiempo y también había estado privada de sueño. Nora decidió hacerle una cama en el sofá y se acomodó junto a ella en el suelo, exhausta por los eventos del día, y rápidamente se quedó dormida, olvidando incluso poner su alarma como de costumbre. Se despertó antes que todos en la casa, tenía que preparar el desayuno, preparar a su esposo para el trabajo y a su hijo mayor para la escuela. Además, ella era la única madrugadora de la familia y las mañanas tempranas no solo eran habituales para ella, sino también satisfactorias. Sin embargo, esto no se aplicaba cuando tenía que acostarse tarde. En esas circunstancias, despertarse sin alarma era extremadamente difícil. Naturalmente, Nora se quedó dormida y su despertar no fue agradable, ya que fue bruscamente interrumpida por alguien sacudiendo su hombro. Al abrir los ojos, se encontró con el rostro enojado de Rodrigo frente a ella. «Llego tarde al trabajo», exclamó, notando que su esposa estaba despierta. «El desayuno no está listo, sigues durmiendo y ni siquiera estás en la cama, sino en el suelo de la cocina. Y por favor, explícame por qué esta niña está durmiendo en nuestro sofá». Al principio, Nora ni siquiera pudo recordar de qué niña estaba hablando. Luego, recordó sus aventuras nocturnas e intentó explicar todo a Rodrigo. Él la escuchó con una expresión escéptica en su rostro y luego declaró que cuando regresara del trabajo, María ya no debería estar en su casa. Sin desayunar, se fue a trabajar, dejando a Nora para que poco a poco volviera en sí. Sin embargo, ni siquiera tuvo el lujo de disfrutar de ese momento. En cuestión de minutos se dio cuenta de que su esposo probablemente ni siquiera se había molestado en despertar a Rafael, y mucho menos en prepararlo para la escuela. De hecho, el niño aún dormía plácidamente en su cama, lo que significaba que Rafael debería haber salido de la casa hace mucho tiempo, considerando que Rodrigo ya llegaba tarde al trabajo. Al mirar el reloj por primera vez esa mañana, Nora se llevó las manos a la cabeza. La primera lección de su hijo comenzaba en 10 minutos. Despertando a Rafael, rápidamente preparó un desayuno sencillo y lo envió a la escuela. Afortunadamente, la escuela estaba muy cerca y el niño podía manejar el viaje solo. Sin embargo, Nora sabía que aún llegaría tarde, lo que significaba que pronto tendrían problemas relacionados. Pero ella no planeaba pensar en eso en ese momento, ya que tenía otras dificultades que requerían acción inmediata. Afortunadamente, todo el alboroto en la casa durante la última media hora no había perturbado el profundo sueño de María, su salvadora. Decidió esperar hasta que la niña se despertara por sí sola y, mientras tanto, cuidaría de sus hijos pequeños y consideraría detenidamente qué debería hacer a continuación. La niña se levantó recién 2 horas después, y para entonces Nora había desarrollado un plan de acción claro. Era hora de dar un paseo con los pequeños, y decidió llevar a María con ella a la comisaría de policía más cercana. Después de todo, las fuerzas del orden existen precisamente para tratar con casos como este. Entonces, encontraste a esta niña en la calle anoche, aclaró el oficial de guardia. Sí, y ni siquiera puede recordar su propio nombre, confirmó Nora nuevamente. No entendía el punto de este procedimiento, ya había contado toda la historia una vez, luego la repitió en una declaración escrita, y ahora, al leer su testimonio. El oficial de policía por alguna razón preguntaba repetidamente sobre todas las circunstancias que ya había divulgado repetidamente. ¿Por qué no contactaste de inmediato a la policía?, preguntó él. «Ves, estaba muy cansada, y simplemente no se me ocurrió que eso fuera lo correcto», respondió Nora. María parecía o no entender que estaban hablando de ella, o lo entendía pero no le daba mucha importancia. En cambio, ella miraba curiosamente alrededor de la habitación en la que estaban, aunque a los ojos de Nora no había nada fascinante o simplemente hermoso allí. «¿Qué planeas hacer con la niña?», preguntó el oficial de policía después de una pausa. «¿Qué quieres decir?». Nora estaba sorprendida. La pregunta la dejó impactada. Hasta que se hizo la pregunta, ella sinceramente creía que el destino de la niña ahora era responsabilidad de la policía. «Quiero decir lo que dije», respondió el oficial indiferentemente. «Podemos colocarla en una institución especial o dejar que se quede contigo por ahora». La oscuridad nubló la visión de Nora. La elección que se le ofrecía era imposible. Por un lado, su esposo dejó en claro que las niñas no deberían estar allí para la noche, y ella misma entendía muy bien que simplemente no podían permitirse otro hijo, apenas estaban logrando sobrellevar a los suyos propios. Todo esto era claro y lógico, pero el otro lado de la moneda era el término, institución especial u orfanato. Permitir que esa niña terminara allí era concebible. A pesar de los años, Nora recordaba vívidamente lo difícil que fue para ella vivir y crecer en un hogar de acogida, soportando las burlas de otros niños y los castigos crueles de los cuidadores. Todo eso estaba en su pasado, lo había soportado y superado. Pero eso fue ella, nacida en una familia problemática, que perdió incluso a los padres que tenía a una edad temprana. Estaba acostumbrada a las dificultades desde la infancia, para ella, ese trato era normal. María, sin embargo, era un caso completamente diferente. Estaba claro de inmediato que era una niña amada en su hogar, quizás incluso un poco mimada. Además, tenía un claro trauma psicológico,
ya que no podía recordar ni su pasado ni siquiera su propio nombre. Era absolutamente claro para Nora que esta niña no sobreviviría a las duras condiciones de un orfanato. Por supuesto, en ese momento, Nora no tenía tiempo para reflexionar sobre todos estos pensamientos largos y tediosos, pero sin duda fueron la motivación detrás de su decisión. Mirando a los ojos del oficial, respondió firmemente, la niña se quedará con nosotros. Eso es genial, respondió el oficial. Claramente esperaba esa respuesta y al recibirla, de repente se abrió. Yo mismo soy de un orfanato, y veo que esta niña claramente no pertenece a una institución como esa. Eso es lo que pensé, respondió Nora bastante fríamente. En general, continuó, ajeno a su tono, mantenerla contigo no es exactamente conforme a las reglas, pero intentaré arreglarlo, está bien. Nora respondió. ¿Podemos ir? Sí, por supuesto. Si se sabe algo sobre los familiares de la niña, te llamaremos, pero siendo honesto, te aconsejaría que comiences tu propia búsqueda. A veces, Internet puede hacer más que la policía. Cuando Nora finalmente regresó a casa, encontró a un preocupado Rafael. Ya había regresado de la escuela y le mostró a su madre su diario, que mencionaba su tardanza y que su maestra de clase quería verla. Lo siento, mamá, dijo Rafael culpable. Debería haberme levantado yo mismo esta mañana. No, no deberías haberlo hecho, respondió Nora. Sabes que despertar a todos por la mañana es mi responsabilidad, no porque deba ser así o algo por el estilo, sino porque acordamos eso. Así que soy yo quien debería disculparse contigo. Su conversación hacía parecer que no había una niña extraña en el apartamento. Rafael, aunque miraba a Nora con cierta perplejidad, hábilmente no hizo preguntas. Nora pensó nuevamente en lo afortunada que era con su hijo, quien incluso en la infancia, a diferencia de muchos, incluso los gemelos, era un niño absolutamente sin problemas. Después de dejar a los niños más pequeños al cuidado de los mayores, Nora comenzó a preparar el almuerzo y luego todos se sentaron a comer. Para su sorpresa, Rafael y María habían logrado convertirse en amigos de alguna manera, y después de la comida, cuando la niña no estaba cerca, su hijo se le acercó con una pregunta obvia. «Mamá, ¿María va a vivir con nosotros ahora?», preguntó. «Sí, hijo», respondió Nora. «La niña está perdida y necesita ayuda. Si no la cogemos, terminará en un orfanato». «Es bueno que se quede», concluyó inesperadamente Rafael. La madre quedó sorprendida. «A los más pequeños les cae bien», le dijo seriamente su hijo. «Ahora será más fácil para nosotros». Dándole palmaditas en el cabello, Nora rió a carcajadas y se ocupó de las tareas domésticas habituales: lavar, limpiar, cocinar la cena para la llegada de su esposo. Prefería no pensar en lo que sucedería cuando finalmente regresara del trabajo. Sin embargo, el escándalo resultante superó todas sus expectativas. «¿Qué demonios es esto?», casi gritó, paseando por la cocina. «No son suficientes los tuyos propios para ti. ¿Recogiste alguna harapienta?». «No es una harapienta», defendió Nora a la niña. «Y de todos modos, es temporal hasta que encontremos a sus padres. No podemos dejar que termine en un orfanato. Mírala, es una niña totalmente doméstica. No tiene nada que hacer allí. Es exactamente el tipo de institución para alguien como ella, y no tiene nada que hacer aquí. ¿Has pensado siquiera, nuestro filántropo, en que la alimentaremos, la vestiremos y en todos los demás gastos asociados con tener un hijo? ¿Qué sabes tú de los gastos relacionados con los niños?». Nora estalló inesperadamente, incluso para ella misma. «¿Alguna vez has comprado algo para ellos? ¿Tienes alguna idea de las necesidades de un niño?». No sabía ni siquiera que la llevó a empezar este discurso acusatorio. Quizás el resentimiento arraigado se había acumulado a lo largo de los años, necesitando ser liberado. Su esposo escuchó su confesión enojada increíblemente tranquilo, sin intentar interrumpir ni discutir. Probablemente no esperaba tal arremetida de su esposa normalmente gentil y calmada, incluso en situaciones de conflicto. Y Nora siguió hablando, derramando todo lo que se había acumulado en su alma sobre cómo sus ingresos eran categóricamente insuficientes para la vida, sobre cómo todo esto podría haberse evitado si él hubiera conseguido un trabajo de inmediato en lugar de depender de ella durante varios años. Incluso le recordó varias extravagancias que se permitió después del nacimiento de los niños, mientras ella tenía que contar cada centavo que le daba para alimentar y vestir a toda la familia. No solo habló de dinero, sino también de cómo su relación había empeorado, cómo extrañaba el amor y el romance pasados. Por supuesto, no solo flores y regalos, no. Ella quería simple atención humana y un poco de calidez y participación en lugar de constantes reproches injustos. «Bueno, entonces», dijo Rodrigo en un tono absolutamente calmado cuando Nora finalmente terminó su monólogo. «Entiendo que todos ustedes estarán mucho mejor sin mí». Esta ominosa frase quedó suspendida en el aire y el hombre, sin decir otra palabra, tomó una gran maleta del armario de la habitación y comenzó a empacar sus cosas. A Nora parecía que debería haber llorado y disculpándose, diciéndole a su esposo cuánto lo amaba, rogándole que no tomara decisiones apresuradas, y hace apenas 2 días lo habría hecho. Pero ahora, observaba lo que sucedía con la compostura que la condenaba. Rodrigo empacaba deliberada y lentamente, ocasionalmente mirando a Nora. Obviamente, también esperaba la reacción habitual de ella y probablemente quería asustarla más que realmente irse. Si ese era su plan, falló, y cuando la maleta estuvo completamente empacada, no hubo vuelta atrás. «Que te jodan entonces», le gritó enojado a su esposa y golpeó la puerta de entrada. Nora se quedó en la cocina durante varios minutos más,
Luego encogió los hombros y Nora se dirigió a la habitación de los niños. Allí, María y Rafael intentaban calmar como podían a los más pequeños, claramente asustados por la terrible escena en la cocina. Los mayores estaban pálidos como el yeso, pero sintiendo su responsabilidad, trataban de no entrar en pánico. La mujer abrazó a los cuatro con fuerza. ¿Papá no va a volver?, finalmente preguntó Rafael. Nora notó que no había ni un ápice de arrepentimiento o, por el contrario, alegría en su voz. De hecho, a él no le importaba si papá regresaba o no, simplemente estaba buscando aclarar la situación. No es de extrañar que este hombre, que rara vez aparecía en casa, incluso los fines de semana, fuera casi un desconocido para los niños. No sé, respondió honestamente. Tal vez vuelva después de un tiempo. Y así comenzaron a vivir los cinco, los hijos y Nora misma. Al principio, temía que sin la ayuda de su esposo no pudiera alimentar a esa horda de bocas hambrientas. Sin embargo, pronto descubrió que no era el caso. Por el contrario, la vida se volvió mucho más fácil sin constantes escándalos y demandas absurdas, y el dinero no disminuyó mucho. Rodrigo asignó una pequeña suma de su salario para los gastos del hogar, mientras que la parte principal estaba cubierta por las prestaciones por maternidad y por hijo de Nora. Sin embargo, se acercaba el momento en que estas prestaciones terminarían y eso planteaba un cierto problema. Nora entendió que no podía trabajar a tiempo completo con 4 niños pequeños, pero inesperadamente, con la partida de Rodrigo, encontró la fuerza y el tiempo para comenzar lentamente a buscar al menos opciones a tiempo parcial. Y aquí varias circunstancias afortunadas la ayudaron. Primero, la directora del jardín de infantes donde sus hijos estaban en lista de espera la llamó sin especificar nada en el teléfono. De manera persuasiva, le pidió a Nora que viniera a la institución para una conversación personal lo antes posible. Hola, comenzó en la reunión. Según entiendo, ha estado esperando mucho tiempo para que sus hijos sean admitidos en nuestro jardín de infantes. Tanto que uno de ellos ya comenzó la escuela. Nora respondió algo irritada, te diré un secreto. La directora comentó, para cuando sea tu turno, los más pequeños también estarán listos para la escuela. Muchos siguen sin lugar en el jardín de infantes. Lamentablemente, hay muchos más niños que plazas. Y no me mires así. No inventé esto y no está en mi poder cambiarlo. ¿Me llamaste solo para decir que no tenemos ninguna posibilidad?, preguntó Nora. Por el contrario, te llamé para ofrecerte una solución a este problema, explicó la directora. Hace algún tiempo, otra niñera en el jardín de infantes renunció. Nadie se queda mucho tiempo, como comprenderás, y no podemos encontrar un reemplazo. El personal restante está muy ocupado y también está a punto de dispersarse. Entonces, pensé en ofrecer esta vacante a alguien de la lista de espera. Sinceramente, hay mucho trabajo y el salario es bajo, pero podemos admitir de inmediato a tus hijos en el grupo correspondiente a su edad. ¿Por qué me estás ofreciendo esto específicamente a mí?, preguntó Nora sospechosamente. Después de todo, ni siquiera tengo un título de enseñanza. Seguro que hay candidatos más adecuados. Pero tienes 3 hijos propios, enfatizó la directora. Créeme, en el trabajo que te espera, esto es mucho más importante. Sin embargo, no lo ocultaré. También hicimos tal oferta a candidatos más adecuados, como tú dices, pero ninguno de ellos aceptó. Luego compilamos una lista de aquellos que podrían estar interesados en un trato así y no eres la primera a la que llamé. ¿Te satisface esa respuesta? Nora quedó satisfecha con esta respuesta. Ahora tenía un trabajo, aunque modesto, que podía combinar perfectamente con el cuidado de sus hijos más pequeños. Los mayores ya eran lo suficientemente independientes como para pasar algunas horas en el apartamento sin ella y para calentar su almuerzo por sí mismos. Además, el jardín de infantes estaba ubicado no muy lejos de su escuela y su hogar. Por supuesto, no estaban viviendo lujosamente, pero no peor que antes de que Rodrigo se fuera. La vida comenzó a ponerse en orden y, después de algún tiempo, ocurrió un segundo evento afortunado. Esta vez, el mismo oficial de servicio de la comisaría de policía que había tomado su declaración sobre encontrar a María en la calle unas semanas atrás la llamó. ¿Alguna noticia sobre sus padres?, preguntó Nora esperanzada. Ay, no, respondió el oficial. Como te dije, no somos muy buenos en estas cosas, especialmente porque tenemos datos mínimos sobre ella. ¿Has intentado buscar tú misma? Realmente nunca se me ocurrió, respondió Nora encogiéndose de hombros. Ya sabes, tengo 3 hijos propios y mi esposo acaba de irse. Bueno, básicamente te llamé por un asunto específico, continuó el oficial. Finalmente logré arreglar oficialmente que María se quede contigo. Esto significa que ahora puedes inscribirla en la escuela y todo eso. Excelente, exclamó Nora. El hecho de que María no pudiera ir a la escuela realmente la estresaba. Hasta ahora, ella misma había estado enseñándole, pero entendió que este tema debía resolverse a más tardar al comienzo del próximo año escolar. Y con el verano acercándose rápidamente, significaba que el problema pronto se volvería apremiante. Además, al convertirse en su tutora legal, esto implicaba algunos pagos. También, según entiendo, puedes reclamar ciertos beneficios y subsidios como madre de muchos hijos. Todo resultó tal como dijo el oficial. Por supuesto, el dinero siempre era escaso, pero ahora al menos Nora podía estar segura de que los niños estarían vestidos, alimentados y matriculados en instituciones educativas. Contrariamente a sus temores, la vida sin Rodrigo no colapsó, ni material ni emocionalmente. Por más que intentara, no podía sentir nada por su partida.
Algo en ella debió haberse quebrado en el momento en que su esposo la acusó imprudentemente de infidelidad inexistente. Esta reacción sorprendió incluso a Nora, pero aún así la complació. Con 4 hijos a su cargo, lamentarse por un amor fallido era lo último que necesitaba. Por otro lado, tal vez los propios niños contribuyeron a su tranquilidad. Con todas las preocupaciones, simplemente no tenía tiempo para entregarse a la tristeza y el desespero. Pasaron 2 años más y, para la conveniencia de todos los miembros de la familia, se decidió dividir condicionalmente el apartamento en 2 mitades, masculina y femenina. La habitación donde solían vivir los adultos, ahora ocupada por Nora, fue tomada por María y la hermana menor Rafael. Su hermano Juan se quedó en su habitación. Estaba un poco abarrotado, pero por el momento no creaba problemas particulares. La amistad entre María y Rafael se fortalecía cada día. Ahora iban a la misma escuela, aunque la niña estaba en un grado inferior. El niño la trataba como a otra hermana menor, cuidándola mucho. Además, se llevaba maravillosamente bien con los niños más pequeños. En resumen, a pesar de su llegada inesperada, encajaba perfectamente en la familia. Nora misma llegó a querer a la niña como a su propia hija y a veces incluso olvidaba que no era el caso. María, a su vez, se acostumbró rápidamente a llamar a la mujer mamá y a sus hijos hermanos y hermanas. El día en que encontraron a la niña fue decidido por unanimidad para ser celebrado como su cumpleaños. Nora encontró esto bastante simbólico, porque quién sabe qué habría pasado con María si no la hubieran encontrado a tiempo. De alguna manera, la terrible escena causada por Rodrigo esa noche salvó a la niña de un destino mucho más triste y aunque Nora estaba contenta de que María fuera ahora su hija, no podía entender, no estaba la niña siendo buscada por alguien siguiendo el consejo del policía. Siguiendo el consejo del policía, colocó repetidamente anuncios sobre la niña encontrada, todo sin éxito. La policía tampoco tuvo éxito en encontrar a sus padres. Añadiendo a las preocupaciones estaba el hecho de que los recuerdos reales de la niña nunca regresaron. Parecía como si hasta el momento en que se despertó en el parque, simplemente no existiera en este mundo, lo cual, por supuesto, no podía ser cierto y Nora realmente quería conocer la historia real. Pero varios médicos en la clínica de bajo presupuesto solo podían encogerse de hombros. Nunca habían encontrado casos tan graves y no tenían idea de qué hacer en tal situación. Lo único que uno de ellos pudo hacer fue dar contactos para una buena clínica privada especializada en ayudar a niños que habían perdido la memoria. Pero, por supuesto, la familia no tenía dinero para eso. María misma no parecía estar molesta por la ausencia de recuerdos del pasado. Vivía ingenuamente en el día presente y solo sabía que era feliz en él. Lo que sucedió antes de todo esto no parecía importante para ella. Nora tampoco podía entender esto y hasta envidiaba un poco a su hija adoptiva. A su edad, quería mucho saber quiénes eran sus padres y por qué ya no estaban con ella. Molestó a su cuidadora con preguntas hasta que finalmente respondió honesta y directamente: no sirven para nada, borrachos, susurró entre dientes. Inútiles y sin valor, al igual que tú. Luego murieron y te abandonaron en nuestras cabezas. Tienes las respuestas que querías. ¿Satisfecha? Ahora ve a limpiar los baños, hoy es tu turno. Recordando este episodio, a veces Nora pensaba que tal vez era bueno que María no mostrara interés en su pasado. Por otro lado, cuando Nora la encontró, la niña no parecía una niña que hubiera tenido una vida terriblemente desafortunada, más bien lo contrario. Y a menudo pensaba que vivir con su propia familia podría haber sido mucho más cómodo y agradable para la niña que con ellos. Sin embargo, de una forma u otra, Nora no podía cambiar nada en esta situación a pesar de sus mejores esfuerzos, y eventualmente se resignó a la idea de que nunca conocerían toda la verdad. Y quizás fue en este momento que finalmente decidió que la niña no solo estaba viviendo temporalmente con ella, sino que era un miembro de pleno derecho de su familia. Luego surgió la cuestión de no solo ser su tutora, sino de adoptar formalmente al niño. Y aquí se enfrentó a una peculiar y al mismo tiempo triste sutileza legal. Todavía estando en un matrimonio oficial, no podía hacer esto sin el consentimiento del esposo. Esto significaba solo una cosa: tenía que obtener un divorcio. Con el corazón pesado, Nora marcó el número de Rodrigo. No quería hablar con este hombre en absoluto y preferiría mucho hacerlo a través del tribunal, pero tal proceso tomaría mucho más tiempo y la mujer esperaba que su esposo, a quien había contactado durante 2 años, estuviera de acuerdo en simplemente presentar una solicitud amigablemente y separarse. No solo de hecho, sino también oficialmente. Nora escuchó la voz tierna de Rodrigo al teléfono. ¡Qué alegría que finalmente me hayas llamado! No tienes idea de cuánto te he echado de menos, dijo emocionado. Nora quedó atónita. Por un lado, algo dolorosamente y al mismo tiempo dulcemente removió su corazón. Así solía hablarle antes de todo el horror que le sucedió, y por un momento parecía volver a esos tiempos felices. Por otro lado, sonaba extremadamente inapropiado ahora. Sé que también me extrañaste y eventualmente tomarás la decisión correcta, continuó entusiasmado. No puedes simplemente abandonar a tu esposo por una niña de la calle. Llamas para decir que este problema está resuelto y podía regresar en cualquier momento. Cualquier rastro de recuerdos felices se desvaneció con su última frase. Su esposo recordó vivamente a Nora porque, cuando él se fue, ni siquiera se molestó demasiado por ello. Y ella respondió en el tono más frío posible: Rodrigo, te llamo para pedirte el divorcio. Así que encontraste a otro hombre. Su voz perdió de inmediato toda su ternura. Eso fue rápido, por decirlo menos. No he encontrado a nadie y, además, no es asunto tuyo desde que me dejaste sola con 4 hijos, como dijiste.
Luego logramos vivir perfectamente bien sin ti y ahora me gustaría resolver esta última formalidad. No te abandoné, dijo indignado el esposo. Simplemente no podía quedarme en el mismo apartamento con esa niña y no podía manejar otro hijo. Así que salí de tu vida hasta que resolvieras este problema. Oh, créeme, he resuelto perfectamente todos mis problemas, excepto uno, por eso te estoy llamando. Terminemos esta conversación inútil, Rodrigo, ya no eres necesario para mí ni para mis hijos. Bueno, entonces, en ese caso, presenta la demanda de divorcio en el tribunal. No te daré el divorcio, solo te aconsejo que pienses cuidadosamente antes de hacerlo y, por ejemplo, recuerda que nuestro apartamento fue adquirido durante nuestro matrimonio. Es una propiedad adquirida conjuntamente y ahora me veo obligado a vivir con mis padres, quienes no están muy entusiasmados con tenerme aquí. ¿Entiendes a lo que me refiero? Con esas palabras, colgó el teléfono. Nora no podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Realmente no le iba a dar el divorcio? Además, amenazó con privarla a ella y a los niños de su único hogar si decidía seguir adelante. ¿Era este realmente el joven romántico y amoroso con el que se había casado alguna vez? Pero no tenía otra opción que seguir adelante. Después de varios intentos más de llegar a un acuerdo amistoso con su esposo, se dio cuenta de que todo era en vano. O se deshacía de María y Rodrigo volvía a casa, o era un divorcio en el tribunal con la adición del apartamento. No escucharía ninguna otra opción. Entiendo que aún necesitas tiempo para recapacitar, dijo en una de esas conversaciones. Y no te estoy apurando para que tomes una decisión, pero desde que te has dignado a hablar conmigo, ten en cuenta que estoy esperando tu decisión y hasta mi paciencia tiene sus límites. Nora misma no quería prolongar todo esto manteniendo una especie de status quo. Estaba claro que este problema no podía suspenderse indefinidamente. Tenía que resolverse ahora mismo. Al final, adoptar oficialmente a María también era una formalidad como este divorcio. Pero, ¿y si, por ejemplo, quisiera volver a casarse eventualmente? Nora decidió presentar una demanda en el tribunal. Antes de eso, hizo una cosa, trató de explicarles a los niños, en términos que pudieran entender, que pronto sus condiciones de vida podrían empeorar incluso más de lo que habían sido antes, y que durante al menos algún tiempo todos tendrían que apretarse en un apartamento de una habitación. Para su sorpresa y deleite, todos entendieron esta decisión. Rodrigo cumplió su palabra e intentó demandar por su parte del apartamento. Sin embargo, inesperadamente para todos, el tribunal denegó su solicitud. El juez se refirió al hecho de que todos sus hijos vivían en ese apartamento con su madre. Además, era el único lugar de residencia para otro niño, así que dividir el apartamento no era posible, a menos que, por supuesto, el desafortunado padre decidiera llevarse a algunos de los niños a vivir con él. Un silencio amenazante colgaba en el aire. Los niños aún eran demasiado jóvenes para que el tribunal considerara sus opiniones y los deseos, por lo tanto, en ese momento, todo dependía de la respuesta de Rodrigo. Por unos minutos, él miró triunfalmente a su exesposa. Ella entendió que él no necesitaba a los niños, pero para alterar sus nervios, podría estar de acuerdo con esta propuesta y luego enfrentarían muchos meses más de nuevas batallas legales, luchando por los niños que, por supuesto, perdería, pero todo esto llevaría tiempo y dinero de Nora, sin mencionar millones de células nerviosas. Sin embargo, al parecer, el esposo decidió que no necesitaba estos problemas tampoco, y estuvo de acuerdo en que los niños deberían quedarse con su madre, pero en ese caso, tenía derecho a una compensación por el valor de mercado de su mitad del apartamento. El tribunal estuvo de acuerdo con esto a pesar del modesto ingreso de Nora y el número de dependientes que tenía que pagar estas sumas en pequeñas cantidades durante muchos años. Ninguna de las partes quedó completamente satisfecha con esta decisión, pero era el único compromiso posible. La familia de Nora vio esto como una victoria absoluta. Los niños, a pesar de estar preparados por ella, tenían miedo del proceso legal, especialmente por la perspectiva de ser separados y obligados a vivir con un padre que los más pequeños ni siquiera recordaban. Ahora que todo había quedado atrás, los niños estaban jubilosos. Además, al ser una mujer completamente libre y la guardiana de María desde hacía mucho tiempo, Nora, aunque no sin dificultades, logró lograr la adopción oficial de la niña. Esto fue motivo de una gran celebración, según sus estándares. Los elementos esenciales fueron una tarta barata pero sabrosa de la tienda y un viaje al parque de atracciones. Ninguno de los hijos de Nora había estado nunca en un lugar así, pero por supuesto, cada uno de ellos soñaba con visitarlo al menos una vez. Durante 3 meses, la mujer recortó todos los gastos posibles solo para ahorrar lo suficiente para este viaje y darles a sus hijos un verdadero regalo. Finalmente, llegó el día significativo. Los niños miraban ansiosos, tratando de decidir qué atracción querían probar entre las varias. Por supuesto, probar todo estaba fuera de discusión. Afortunadamente, incluso los más pequeños entendieron estas limitaciones. Solo María, generalmente ruidosa y alegre, se comportaba tranquilamente. Miraba a su alrededor con una expresión extraña en su rostro, como si se sorprendiera de por qué estaba en este lugar, pero esta sorpresa era de un tipo completamente diferente al de todos los demás. María prestaba muy poca atención a las atracciones en sí. Parecían serle muy familiares. ¿Está todo bien, María?, preguntó Nora, preocupada por el comportamiento inusual de la niña. Sí, todo está bien, respondió en un tono de voz tranquilo y sin color. Esto sorprendió aún más a la mujer. La entonación de la niña estaba completamente en desacuerdo con el contenido de sus palabras, lo cual era totalmente contrario a su característica abierta y confiada.
No estaba acostumbrada a ocultar sus emociones, por lo que su intento de hacerlo fue completamente infructuoso y aún más alarmante para su madre adoptiva. Sin embargo, Nora no continuó este diálogo. Entendió que si María tenía alguna razón para tratar de ocultar sus sentimientos, por más que la cuestionara, solo llevaría a la niña a volverse aún más retraída. De lo contrario, había una buena probabilidad de que ella quisiera compartir sus sentimientos por su cuenta, y eso fue lo que sucedió. Los hijos biológicos de Nora, completamente cautivados por el entorno que los rodeaba, no notaron nada a su alrededor y discutieron con entusiasmo sobre qué atracción probar primero. Eventualmente, llegaron a una decisión común y se dirigieron a la novia. María, inesperadamente, se negó a ir con ellos, citando miedo a las alturas. Nadie intentó persuadirla. Ella y Nora se sentó en un banco desde el cual podían ver claramente la cabina de la rueda donde estaban los demás a lo largo de todo su recorrido. Después de un rato de incómodo silencio, la niña lo rompió con una frase que su madre adoptiva menos esperaba escuchar. «Mamá, simplemente no te enojes conmigo», comenzó y se detuvo a medio camino tratando de leer la reacción de Nora en sus ojos. «¿Alguna vez me he enojado contigo?», respondió Nora sorprendida. «No», dijo María avergonzada, «pero quizás ahora sí». «¿Qué pasa, cariño? ¿Qué está mal?». «Verás, desde que llegamos a este parque, siento como si lo conociera, como si ya hubiera estado aquí antes. Tal vez realmente lo he estado, ¿no soy?». María se detuvo de nuevo. Nora sintió una oleada de emoción. Podría ser que los recuerdos de María estuvieran regresando. ¿Podrían sus padres reales haberla llevado a este parque o a uno similar y ahora los alrededores estuvieran ayudándola a recuperar su memoria? ¿Por qué estaría enojada por eso? Y si recuerdo todo, mi infancia y a mis otros padres. ¿Qué hay de malo en eso? Entonces, definitivamente sabremos qué te pasó a ti. Tal vez incluso podamos encontrar a esas personas y decirles que estás bien. Pero entonces seguramente querrán llevarme con ellos, exclamó María casi horrorizada. No será tan simple, trató de tranquilizarla Nora. Pronto cumplirás 9 años, tal vez incluso más, y no sabemos con certeza lo lento que es el proceso judicial y que no se puede evitar. Pero una vez que cumplas 10 años, podrás decidir con qué familia quieres vivir, y tal vez tus padres reales serán más de tu agrado que yo. De ninguna manera, protestó María. ¿Cómo puedes estar tan segura de eso? Ellos no te abandonaron, dijo María con la certeza propia de un niño. Quizás no te abandonaron, quizás simplemente te perdieron y aún no pueden encontrarte, sugirió Nora. De todos modos, ya me he acostumbrado a todos ustedes, a ti y a los hermanos y hermana. He estado tratando muy duro de no recordar nada durante mucho tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué? María no encontraba las palabras adecuadas, pero Nora la entendió perfectamente. Para evitar enfrentar esta lección imposible, seguramente amaba a sus padres reales. Si lo recuerda, esos sentimientos podrían regresar, pero la nueva familia ya se había convertido prácticamente en la suya. Escucha, dijo Nora tan gentilmente como pudo. Puedes pensar que solo hay 2 opciones, pero en realidad hay muchas más. Si encontramos a tus padres reales, no necesariamente tienes que decirnos adiós para siempre. Puedes visitarnos, jugar con los hermanos y la hermana con bastante frecuencia. Estoy segura de que quien quiera que sean estas personas, te aman y entenderán que esto es mejor para ti. No se interpondrán en el camino. Los ojos de María se abrieron de par en par. Parecía que nunca había considerado esta posibilidad, pero ahora sus pensamientos fluían en esa dirección y la niña se calmó un poco al darse cuenta de que todo no era tan desesperanzador como había imaginado. Desafortunadamente, Nora misma no podía decir lo mismo sobre la justicia de sus propias palabras tranquilizadoras. No se sabía cuánto más hubiera durado esta conversación y a dónde hubiera llevado en última instancia si no hubiera sido interrumpida bastante abruptamente por una persona vestida con el uniforme de un trabajador del parque de diversiones que se les acercó. Tenía una escoba en las manos y no parecía muy amigable. Sin embargo, cuando habló, sus palabras fueron corteses y sin agresión alguna. «Hola, lamento molestarlos, pero su hija me pareció muy familiar. Podría ser Verónica, por casualidad». Al escuchar este nombre, la niña se sobresaltó. Desde el exterior, parecía un perro perdido que escucha su nombre en una conversación aleatoria entre desconocidos. Empezó a mirar fijamente al conserje como si tratara de recordar si alguna vez lo había conocido antes. «Verás, aquí está la cosa», respondió Nora con cautela, eligiendo sus palabras. «Realmente no sabemos y no se puede descartar que ella pueda hacerla. El hecho es que esta chica fue encontrada hace unos 3 años bastante lejos de aquí. Ella deambulaba por las calles a altas horas de la noche y no recordaba absolutamente nada sobre su pasado. Desafortunadamente todavía no lo hace». «Si realmente la conoces desde hace 3 años», exclamó el conserje asombrado. «Lo siento, no quería interrumpirte, pero eso es exactamente cuando yo y cualquiera para el caso vimos por última vez a la chica de la que estoy hablando. Por supuesto, se veía mucho más joven en ese entonces, pero el parecido es asombroso. Por favor, comienza desde el principio», sugirió Nora mientras el conserje suspiraba y reunía sus pensamientos. Los niños que habían estado en la rueda de la fortuna regresaron. Sin embargo, Rafael con solo una mirada a su madre entendió que algo grave estaba sucediendo y claramente no era el momento adecuado para interrumpir. Distrajo a los más jóvenes con alguna trivialidad y luego los llevó cuidadosamente a una nueva atracción. «Verás, solían venir aquí a menudo, la familia Montero, pero luego supe que ese era su nombre, padre, madre y una niña pequeña», comenzó finalmente.
Aparecían aquí casi todas las semanas y luego desaparecían. En ese momento no pensé mucho en ello, tal vez encontraron otro parque que les gustara más o algo así. En esos días, todo tipo de entretenimientos estaban surgiendo por toda la ciudad como setas después de la lluvia. ¿Y luego qué?, preguntó María, escuchándolo como hechizada. Entonces vi un anuncio en el periódico de que esta chica había desaparecido. Los padres ofrecían una cantidad de dinero loca por cualquier información sobre su paradero, pero según entendí, nunca la encontraron. ¿Todavía tienes una copia de ese periódico?, preguntó Nora con una mezcla de miedo y esperanza. No, el periódico ya se fue, respondió el conserje, pero si estás interesada en los contactos de estas personas, los guardé por si acaso. Si veo o escucho algo. Rebuscando en su bolsillo, sacó un viejo teléfono de botones, encontró el número necesario y se lo dictó a Nora. Sería bueno si resultara ser Verónica, le dijo a María al final. Los padres, según pude ver, la adoraban. Nora y María regresaron a casa en un estado extraño y agitado. Tal vez la solución al misterio que los había estado preocupando durante 3 años estaba justo en sus manos, pero ninguno de ellos sabía dónde conduciría su revelación. El perspicaz Rafael, por supuesto, notó que algo no estaba bien, pero no hizo preguntas innecesarias. Al contrario, diligentemente llamó la atención del Hacha y Juan hacia él para que no molestaran a su madre durante varios días seguidos. Nora sostuvo el teléfono en sus manos, marcando el número preciado y luego colgando rápidamente antes de que la llamada se completara. Ni siquiera tenía miedo de lo que podría aprender, simplemente no tenía idea de cómo iniciar esta difícil conversación. Pero en algún momento, reuniendo sus fuerzas, finalmente dio este paso decisivo hacia lo desconocido. Hola, ¿cómo puedo ayudarte?, respondió una agradable voz masculina después de unos cuantos timbres. Hola, dijo Nora, luego exhaló abruptamente y continuó. Mi nombre es Nora. Estoy llamando acerca de su hija que desapareció hace unos 3 años. ¿Qué? El tono conversacional, neutral y amigable, del hombre cambió inmediatamente. Obviamente estaba sorprendido por lo que escuchaba y no tenía idea de cómo reaccionar, ya sea alegrarse, enojarse o asustarse. ¿Qué información podría proporcionarle esta mujer desconocida? Verás, hay una posibilidad de que ya haya estado bajo mi cuidado todo este tiempo y recientemente fue adoptada por mí. No puedo decirlo con certeza, ya que la niña perdió la memoria por alguna razón y no tenía idea de sus parientes. No quiero darle falsas esperanzas, pero hace unos días fue reconocida aparentemente por un conserje en el parque de diversiones. Creo que necesitamos reunirnos y discutir esto, respondió el hombre. Tienes razón, pero prefiero que la primera reunión sea sin la niña, para que preocuparle innecesariamente a ella o a ti. De acuerdo, respondió él. Apenas unas horas después, Nora, terriblemente nerviosa, entró en uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Un hombre ya la esperaba en la mesa designada. Era quizás una década mayor que ella, pero eso no disminuía su atractivo, incluso en un entorno así. No pudo evitar notar que se veía simplemente magnífico. Hola de nuevo, dijo ella, sentándose frente a él. Él asintió en silencio. O no quería decir nada o simplemente no podía. Aún en silencio, sacó una carpeta de su maletín de negocios y la deslizó con cautela hacia su interlocutora. A su vez, ella le entregó varias fotografías simples de María. Al abrir la carpeta, Nora descubrió que el desconocido tenía la misma idea que ella. Había traído algunas fotos de su hija, tomadas poco antes de su desaparición en ese mismo parque de diversiones. En una de las fotos, ella posaba con un vestido que llevaba la noche en que la mujer la encontró en la calle. No podía haber dudas, las imágenes mostraban inequívocamente a María. Nora no tenía ninguna foto de la niña de ese mismo periodo, solo las más recientes, tomadas con una cámara barata comprada de segunda mano en un sitio web de anuncios. A pesar de esto, el hombre reconoció inequívocamente a su hija. Esta es Verónica, susurró. Dios, está viva y, hasta donde sé, absolutamente sana, excepto por la pérdida de memoria. Sin embargo, temo que no pude proporcionarle el nivel de vida al que estaba acostumbrada. Pero la alternativa era un orfanato, y pensé que incluso mi modesto apartamento de 2 habitaciones en las afueras era mejor que eso. El hombre volvió a callar. Nora no se apresuró, entendía aproximadamente la tormenta que rugía dentro del alma de este hombre. Eventualmente, se calmó un poco y logró articular palabras en frases. Lo primero que dijo fue bastante inesperado. No me he presentado todavía. Soy Oswaldo. Mucho gusto, Oswaldo, respondió Nora mecánicamente. Él titubeó. Perdón, estoy en un estado de shock en este momento. Pero de todos modos, debo agradecerte por darle refugio a mi niña. He estado tratando de encontrar a sus padres durante bastante tiempo, pero parece que de alguna manera nos perdimos el uno al otro, comenzó ella con cautela. Principalmente, publicaste anuncios en periódicos, supongo, mientras que yo los publiqué en línea y ni siquiera pensé en internet, dijo Oswaldo y nadie lo sugirió. Aunque siempre me han dicho que soy demasiado anticuado, especialmente para mi edad. ¿Lo reportaste a la policía? Por supuesto que sí, suspiró él. Pero no pudieron encontrar nada extraño. También fui a la policía enseguida, pero luego su oficial me dijo que probablemente no podrían hacer mucho, aunque no conocía su nombre en ese entonces y aparentemente eso es necesario para que revisen sus canales. Hablando de eso, Oswaldo se volvió notablemente más sombrío. Dijiste que perdió la memoria. Desafortunadamente, sí. La llevé a los médicos, pero tampoco pudieron hacer nada.
Sin embargo, cuando estábamos en ese mismo parque, parecía reconocer el lugar débilmente. Tal vez, si te ve a ti, pueda desencadenar más recuerdos. Me gustaría creer eso, respondió con otro suspiro pesado. ¿Pero hay un problema? ¿Qué quieres decir? Verás, la niña vivió en nuestra familia como si fuera de nuestra propia sangre. Está muy apegada a mí y, quizás más importante aún, a mis hijos. Me temo que insistiré en que continúen comunicándose. Sí, por supuesto, ¿tienes la intención de llevártela contigo?, preguntó de repente Oswaldo. No eres muy rica, ¿verdad? Osvaldo de repente preguntó. No me avergüenzo de ello y te aseguro que María, perdón, Verónica, tiene todo lo que necesita para vivir. No estoy insinuando eso, dijo. Simplemente pienso que tengo una propuesta para ti que beneficiará a todas las partes, a menos que estés demasiado apegada a tu trabajo. ¿Qué estás proponiendo exactamente? Verás, soy un hombre solitario y muy ocupado, y no estoy seguro de poder dedicar suficiente tiempo a mi hija. Después de todo lo que ha pasado, me he volcado en el trabajo. Tengo una gran mansión en las afueras. Muévete conmigo, tú con tus hijos. Serás una niñera viviente, no te preocupes por la escuela, puedes enviar a los niños allí con un chofer personal. De hecho, tenemos una institución de élite cercana. Creo que podemos hacer que no solo Verónica, sino también sus nuevos hermanos o hermanas, asistan allí. Dijiste que tienes varios hijos biológicos, 3 confirmados, Nora, y se supone que 2 de ellos deben ir a la escuela este año. ¿Estás de acuerdo? Es una oferta muy tentadora, respondió Nora pensativamente. Solo que no entiendo una cosa. El conserje del parque dijo que siempre iban allí en tríos. ¿Dónde está tu esposa? Oswaldo bajó la mirada a la mesa, pero Nora alcanzó a ver unas lágrimas que lo delataban. Solo ahora se dio cuenta de lo insensata y poco tacto que había sido su pregunta. Habían perdido a un hijo, tal vez pensaron que la niña ya no estaba viva. ¿Quién sabe qué podría haberle pasado a la madre en tales circunstancias? Verás, comenzó, recuperando rápidamente el control sobre sus emociones, Verónica fue una niña muy esperada y amada. Queríamos una gran familia, pero durante mucho tiempo no tuvimos suerte, y luego llegó nuestra hija. Pero el médico dijo que el cuerpo de Irene simplemente no resistiría un segundo parto, y luego nuestra única hija desapareció, y ahora ha sido encontrada. Mi pobre esposa simplemente se perdió este momento por unos meses. Se enfermó poco después de que Verónica desapareciera y ahora ha fallecido. Lo siento, dijo Nora en voz baja. Siento mucho su pérdida. Él asintió y tomó un sorbo de agua del vaso frente a él. Durante unos minutos dolorosos, se quedaron en un incómodo silencio. Luego, deseando cambiar de tema algo menos doloroso, comenzaron a discutir los detalles de la mudanza y el encuentro de María, Verónica, con su padre biológico. Como resultado, Nora regresó a casa con un claro plan de acción. Sus hijos biológicos tomaron la mudanza a la gran mansión Montero como una aventura mágica, incluso Rafael, siempre maduro y serio para su edad, casi saltaba de alegría. Solo María no mostraba signos de felicidad. Todavía no recordaba a su padre y estaba asustada de conocerlo. Además, estaba visiblemente afectada por la noticia del fallecimiento de su madre. No la recuerdo, dijo a Nora. Y ni siquiera estoy triste. Pero si lo recuerdo, probablemente me duela. Por eso preferí contártelo ahora, para que estés preparada cuando lo recuerde. Pasaron otras 2 semanas antes de que la familia estuviera completamente lista para mudarse. Finalmente, llegó el día en que María, Verónica, iba a conocer a su padre biológico. Todos los involucrados y testigos de este evento, excepto tal vez Lacha y Juan, estaban terriblemente nerviosos, incluso Rafael estaba visiblemente ansioso por su hermana. Oswaldo organizó el transporte de sus pertenencias y envió a su chofer personal por la familia. Durante todo el viaje, la niña estaba nerviosa, inquieta, incapaz de concentrarse en nada. Sin embargo, cuando salieron de la ciudad, de repente se quedó congelada, mirando por la ventana como reconociendo los paisajes exteriores. Y cuando el auto se acercaba a la mansión, gritó en voz alta. Oswaldo, no menos nervioso que su hija, los esperaba justo en la puerta. La niña bajó del auto y se quedó quieta, mirándolo a él o a la casa. Su padre avanzó, luego vaciló y finalmente, se quedó en su lugar comenzando a moverse nerviosamente de un pie a otro. Se acercó a él y dijo con un tono medio interrogativo, «Papá, Verónica, mi hija, ¿te acuerdas de mí?». Era evidente que él estaba conteniendo su deseo de abrazar a la niña para no asustarla. Después de todo, entendía perfectamente que probablemente no era más que un hombre extraño para ella en ese momento, aunque le dijeran que era su padre. «Lo recuerdo algo», dijo vagamente la niña. «Pero no estoy segura. Tal vez lo inventé». Incapaz de soportar la intensidad emocional, rompió a llorar. Nora y Rafael corrieron inmediatamente hacia ella y la abrazaron fuertemente. «Está bien», dijo su madre de crianza. «No hay de qué preocuparse, querida. Date tiempo. Lo recordarás todo. No apresuremos las cosas». La última frase estaba más dirigida a Oswaldo, pero él no pensó en tomar ninguna acción, dándose cuenta de la compleja situación en la que todos estaban. De repente, se dio la vuelta y entró en la casa, haciendo gestos a los nuevos residentes para que lo siguieran. La familia había estado viviendo en la mansión durante un mes completo, pero la memoria de la niña no mostraba signos de retorno. Ocasionalmente parecía recordar algunos fragmentos, pero ni siquiera ella podía entender si eran reales o simplemente su imaginación.
Finalmente, después de consultar a Oswaldo y Nora, decidieron buscar ayuda profesional. De alguna manera, la mujer encontró una tarjeta de presentación de una clínica privada que le había dado una vez un médico del hospital de la ciudad. Oswaldo podía pagar los servicios de sus especialistas y María, Verónica, comenzó a visitar la institución regularmente. No esperen resultados inmediatos de nosotros, les advirtió uno de los médicos. La restauración de la memoria puede llevar muchos meses, incluso años, especialmente si se perdió debido a una experiencia traumática. ¿Crees que sufrió algún trauma?, preguntó Oswaldo preocupado. Estoy hablando de trauma psicológico, aclaró el médico. Nuestro examen no encontró lesiones físicas, pero el mero hecho de haberse perdido podría haber desencadenado un bloqueo de memoria, especialmente si decidió que nunca regresaría a casa. Es como un mecanismo de protección, y ahora necesitamos convencer a su cerebro de que ya no es necesario. Esa misma noche, después de acostar a los niños, Nora golpeó la puerta de Oswaldo. Él estaba sentado en su escritorio escribiendo algo en un grueso cuaderno. ¿Necesitas algo?, preguntó educadamente. Oswaldo, quería preguntarte, pero no podía decidirme. ¿Cómo desapareció María, Verónica? Llámala por su nombre habitual si prefieres. De todos modos, no responde a Verónica y no está seguro de que alguna vez lo haga. En cuanto a las circunstancias de su desaparición, en realidad no sé casi nada. Esa noche, mi esposa y yo la acostamos, y por la mañana había desaparecido. Buscamos en la casa y los alrededores, pero no encontramos nada. No había cámaras de vigilancia en nuestro lugar o en el camino en ese entonces, y no encontramos signos de extraños en la casa. Fue como si se hubiera ido por su cuenta. Pero hasta donde yo sé, no tenía razones para actuar así. 6 meses de tratamiento en la clínica finalmente mostraron los primeros resultados, y fueron los más felices para el padre de la niña. Finalmente, ella lo recordó. Esto se reveló temprano en la mañana cuando una María, Verónica, feliz corrió escaleras abajo hacia la sala de estar donde Oswaldo estaba desayunando y lo abrazó. Por supuesto, esto no negaba su amor y apego a su nueva familia, y solo ahora se regocijaba realmente de que todos vivieran en una casa espaciosa. Desde entonces, comenzó a responder a ambos nombres y cuando llegó el momento de obtener su pasaporte, insistió en que ambos nombres fueran registrados. A partir de ese día, su memoria regresó gradualmente. La niña recordaba episodios de su infancia, su madre, los niños del vecindario con los que le encantaba jugar. Para su 14º cumpleaños, recordaba casi todo, excepto una cosa, que exactamente sucedió el día que desapareció y cómo terminó en el otro lado de la ciudad. Fue solo después de otros 2 años que estos recuerdos comenzaron a regresar, no de inmediato, sino muy gradualmente. Al principio aparecían como imágenes vagas, principalmente en sueños, pero gradualmente se volvían más claras hasta que finalmente formaron una imagen completa. Fue en ese momento que María, Verónica, finalmente pudo contarles a sus padres todo. La solución resultó ser absurdamente simple. Fui tras un gato, dijo. ¿Qué gato?, preguntó Nora sorprendida. Uno blanco hermoso. Estaba deambulando por nuestro patio y no podía dormir. Lo observé desde la ventana y luego salió del patio, y me dio curiosidad saber a dónde iba. Así que salí por la ventana. Mi habitación estaba en la planta baja en ese momento, y fui tras él. Pensé que no sería lejos, solo un vistazo rápido. Salí del patio, pero él ya se había ido. Fui en una dirección y luego en otra tratando de encontrarlo, pero no lo encontré por ningún lado. Tal vez se fue a hacer sus cosas de gato o tal vez era un gato doméstico que salió a pasear y volvió a casa. De hecho, planeaba regresar cuando me di cuenta de que de todos modos no encontraría al gato. Así que simplemente te perdiste, dijo Oswaldo sorprendido. Bueno, sí, eso es lo que pasó, respondió ella. Y aparentemente, mientras intentaba regresar, me alejaba más y más de casa. Para la mañana, había llegado a la ciudad, congelada, cansada y hambrienta, por supuesto. Decidí que podía tomar un autobús, los había visto pasar aquí, así que fui, pero en la dirección equivocada, por supuesto. Y, para ser honesta, el autobús probablemente también era el equivocado. Así que deambulé por la ciudad durante varios días hasta llegar al otro extremo de ella. Supongo que nadie pensó en buscarme allí. No había dormido en todo ese tiempo. Estaba asustada, pero en algún momento mi cuerpo ya no pudo soportarlo más y me quedé dormida en un banco del parque. Cuando me desperté, no recordaba nada. Simplemente caminaba hacia donde mis ojos me llevaban, y luego mi mamá me encontró. Así que esa es prácticamente toda la historia. Alrededor del mismo tiempo que los recuerdos de María Verónica regresaron, Oswaldo y Nora decidieron casarse. Vivir juntos en la misma casa los acercó mucho y encontraron muchos intereses en común. Los hijos de Nora ya consideraban a su nuevo esposo como su padre, y él respondía de la misma manera. Nora cumplió su sueño de la infancia, volvió a la universidad y se graduó con honores en economía. Después de eso, su esposo la contrató con gusto para trabajar en su empresa. Vendió su antiguo apartamento, pagándole completamente a Rodrigo por su parte del espacio vital. Así fue como vivieron, una gran y feliz familia en una enorme mansión que ahora se había convertido en su hogar común. En memoria de sus aventuras, María, Verónica, llevó a casa un enorme gato blanco que encontró en la calle. El animal necesitaba un largo tratamiento, y sus padres se quejaron durante mucho tiempo del acto imprudente de su hija. Pero pronto se convirtió en la mascota amada de la casa.
Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.